Muy bien, apreciados estudiantes, nuevamente desde retorno. Bien, entonces continuamos aplicando la integración numérica y regla de Simpson para hallar la altura de una torre de enfriamiento de agua. ¿Está bien? Bien, ustedes vieron, ¿no es cierto? Debo inicialmente hallar los intervalos. Estos intervalos deben ser los mismos, ¿no es cierto? Para hallar las entalpías y luego de la línea de operación hallo la temperatura para esta entalpía, hasta la entalpía 2, y luego de la tabla 3 con esta temperatura hallo la entalpía en la interfaz. En la tabla 3 está en la cuarta columna la entalpía en la interfaz. En la tabla A3. ¿Está bien? Sí, seguramente algunos ya verificaron, probablemente, y entonces ustedes van con la temperatura de 20 grados centígrados, en la cuarta columna tienen 13.8, ¿no? Si van con 25 tienen 18.1 en la cuarta columna, y así sucesivamente. Si van con 50 grados, ¿no es cierto? La entalpía es 65.3. Esto lo obtiene en la tabla A3. ¿Está bien? Por fines didácticos yo expliqué en forma gráfica, pero en realidad el H sub I se halla con la temperatura, la entalpía. La temperatura en la tabla 3 está en la primera columna, en esa tabla del O con hitojo, y la entalpía está en la cuarta columna. ¿Sí? Bien, ya tengo entonces. Aquí la clave es, en este caso, ¿qué hicimos? Es hallar la temperatura del agua en función de la entalpía. Con esta temperatura, ¿no es cierto? Para cada entalpía, más bien, para cada entalpía hallamos la temperatura. Y con esta temperatura la entalpía en la interfaz. ¿Está bien? Si tienen alguna pregunta hasta aquí. Bien, entonces, luego el siguiente paso, el siguiente paso es realizar la diferencia, entalpía en la interfaz menos entalpía global del aire. ¿Está bien? Entonces aquí tengo 13.8 menos 6.43 y esto me da 7.37. Luego realizo la diferencia, entalpía en la interfaz 18.1 menos 8.43, entalpía global. Y tengo este valor, 9.63. Entonces, para cada par de valores, entalpía en la interfaz, entalpía global, realizo su diferencia. ¿Está bien? Estas son las diferencias para cada valor. El último sería 65.3 menos 18.43. ¿No? Y esto es 46.87. Luego voy a invertir este valor. 1 sobre esta diferencia de entalpías. Invierto. Entonces, 1 sobre 7.37 me da este valor. 1 sobre 9.67 me da este valor. 1, el último valor, sería 1 sobre 46.87 me da ese valor. A estos valores invertidos, que en realidad están aquí, estoy hallando esto, el denominador de esta integral. ¿Está bien? Aquí. Pero varía, ambos varían, la entalpía en la interfaz y la entalpía global, como podemos ver aquí, entalpía en la global y entalpía en la interfaz. Entalpía global varía y la entalpía en la interfaz. Entonces estoy hallando el denominador de esta integral para cada intervalo. Esto, el denominador de este. Bien, por fines didácticos, a este valor voy a tomar el primer valor, voy a llamarlo y sub 0, al primer valor. Al último valor voy a llamarlo y sub n. ¿Está bien? Voy a empezar y sub 0 a este valor, 0.135685. El primer valor es y sub 0, la inversa, ¿no?, de la diferencia de entalpía.
el siguiente valor Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, y el último valor sería Y sub n, que en realidad sería Y sub 6, pero como es el último valor lo voy a llamar Y sub n. ¿Está bien? Esto es Y sub 0, Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, Y sub 4, Y sub 5 y Y sub n. Solamente por fines didácticos lo voy a hacer eso, ya para no anotar toda esta ecuación. ¿Qué dice Simpson? La regla de Simpson indica lo siguiente. Me dice, si quiere hallar esta integral mediante integración numérica, aplicando la regla de Simpson, me dice, ¿no es cierto? Divida el intervalo entre 3, me dice. Ah, ya, ¿dónde está el intervalo? Ah, aquí está mi intervalo. H, entalpía 2 menos entalpía 1. N lo asumí un valor de 6, que es el mínimo. Porque si yo asumo 4, ya la integral es muy, se aleja del valor verdadero, correcto, del valor correcto. Mínimo 6. Si ustedes toman 10, es mucho más exacta la integral. Pero en el examen nosotros vamos a tomar 6. ¿Está bien? 6, para no hacer muy largo esta tabla. ¿Ya? Bien, entonces tengo el intervalo. ¿Cuánto es 2? Ya, el intervalo es 2. Entonces anoto aquí el intervalo. 2. Aquí estoy anotando 2. Debo dividir eso entre 3. 2 entre 3. Eso lo dice la regla de Simpson. ¿Está bien? Entonces el intervalo divido entre 3. Me dice, tome el primer valor, Y sub 0. ¿Y cuál es Y sub 0? Por eso aquí lo puse así. Este es el valor de Y sub 0, el primer valor, ¿no? Y sub 0, este valor. Entonces reemplazo ese valor. Estoy reemplazando aquí Y sub 0, que sería este valor. Y dice, tome el último valor, además. Tome el último valor, Y sub n. ¿Y cuál es Y sub n? Este es el valor Y sub n. Ahí está este valor. Es el último valor. Entonces, estoy reemplazando en la ecuación de Simpson para integración numérica, Y sub n. Luego me dice más, me dice 2, multiplíquense, paréntesis, todos los términos que tienen un subíndice par. Y sub 2, Y sub 4, Y sub 6, así deben ser multiplicados por 2 la suma de estos valores que ocupan un subíndice par. En nuestro caso, ¿cuántos tenemos pares? Vamos. Aquí tengo Y1 no es par, Y sub 2 sí es par, Y sub 3 no es par, Y sub 4 sí es par. Entonces, tengo aquí apenas 2, Y sub 2 y Y sub 4. ¿Está bien? ¿No? Entonces, voy a multiplicar la suma de Y sub 2 más Y sub 4 por 2. Entonces, eso es lo que dice la regla de Simpson. 2, Y sub 2 y Y sub 4. Entonces, reemplazo 2 por Y sub 2 más Y sub 4. Pero en realidad, esos Y sub 4 son esta inversa de la diferencia de entalpías, ¿no es cierto? Solamente por fines didácticos, por no anotar muy larga, entonces estoy haciendo esa simplificación. ¿Está bien? Anoto todos los subíndices pares, multiplico por 2. Sumo y multiplico por 2. ¿Está bien? Luego dice más 4. Los subíndices impares, los que tienen subíndice impar, 1, 3, 5, multiplico por 4. Sumo y multiplico por 4. Entonces aquí tengo impares. ¿Cuáles? Y sub 1 es impar. Vamos a ver con Y sub 1. Y sub 3, impar. Y sub 5, impar. Entonces tengo 3 impares, ¿no? Subíndices impares. Entonces digo Y sub 1, Y sub 3 y Y sub 5. La suma multiplico por 4. Y sub 1, Y sub 3 y Y sub 5, multiplicado por 4. ¿Está bien? Luego realizo operaciones y tengo el número de unidades de transferencia. 0.755, 89, 76, 59. Esto se puede hacer con una calculadora manual. Esto es mucho más fácil. Es por eso que hoy
me permito darles este método, ¿no es cierto? Integración mediante método numérico y regla de Simpson, que una explicación desde el punto de vista matemático lo pueden hallar en el libro Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias, tercera edición de Jankoplis. En la página número 30 tiene la explicación de la integración numérica y regla de Simpson. Lo que estoy haciendo hoy es aplicar esa teoría directamente a determinar el número de unidades de transferencia. ¿Está bien? Entonces, si quieren más teoría, tienen en la página 30 del libro Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias de Jan Copley. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Esto es... Sí, adelante. Este método, si ustedes se fijan, este ejercicio lo estamos resolviendo, ya lo resolvimos este ejercicio anteriormente, ¿está bien? Pero mediante integración numérica, ¿no es cierto? Hoy estamos resolviendo el mismo ejercicio mediante integración numérica y regla de signo. El mismo ejercicio. ¿Cuál de los dos es, podemos decir, más sencillo? Ustedes eligen. Para mí, el más sencillo es la regla de signo. Esto lo puede hacer con una calculadora manual. Puedo hallar Y sub n, Y1, puedo hacerlo con una calculadora manual. ¿No es cierto? Entonces, ya tengo el número de unidades de transferencia. ¿Cuánto en realidad? Si yo redondeo esto, será 0.76 sería, ¿no? El número de unidades de transferencia, 0.76. Nosotros, la clase anterior, hallamos mediante integración gráfica. Pero vamos a ver esto. Aquí lo tengo. Ahí está. Aquí lo tengo. Esta es mediante la integración gráfica que vimos la clase anterior. Esto lo vimos. ¿Cuánto era el número de unidades? 0.757, 0.76 prácticamente, ¿no? Esto es mediante la integración gráfica. ¿Está bien? Bien. 0.757. Hoy resolvimos el mismo problema mediante Simpson, que sería esta tablita. 0.75, miren los dos primeros decimales es lo mismo, 0.75. 7, aquí es prácticamente 6. ¿No es cierto? Hay una ligera desviación. ¿Por qué? Porque hemos tomado apenas 6 intervalos, ¿no? Si yo tomo más intervalos me voy a aproximar a este valor. Pero la diferencia es mínima, ¿no es cierto? Es mínima la diferencia. Y este método es mucho más sencillo que este método de integración gráfica, ¿no? Es mucho más sencillo. Entonces esto lo puedo hacer manualmente con una calculadora. Lo puedo inmediatamente hallar el número de unidades. ¿Está bien? Perfecto. Entonces esto es más sencillo. Entonces pienso yo que en el examen van a emplear este método, que es mucho más sencillo que este método, que es un poco más exacto, cierto, pero un poco más complicado, ¿no? Pero la diferencia, como ustedes estoy demostrando, la integración gráfica de este valor y la integración numérica mediante Simpson da este otro valor. Como ustedes ven, estos dos valores son prácticamente iguales, ¿no es cierto? Ahora explicamos esto indicando que si yo tomo más intervalos, ¿no es cierto? Si yo tomo más intervalos, seguro que voy a aproximarme a este valor. Estoy segurísimo de eso. ¿Está bien? Perfecto. Entonces,
Ya, entonces volvemos nuevamente al problema. Tengo el número de unidades de transferencia. ¿Está bien? Bien. Ahora, como ya tengo la altura, inicialmente hallé la altura, voy a multiplicar el número de unidades de transferencia por la altura, que es 2.08. ¿Está bien? Entonces tengo aquí el número de unidades y la altura. La altura lo hallé en la primera parte al resolver el ejercicio. Multiplico y tengo 1.572 metros. La altura de la torre prácticamente es 1.6 metros. Es la misma altura que nosotros hallamos al resolver este ejercicio mediante integración gráfica. ¿Está bien? Es el mismo. Bien, entonces el inciso A ya está resuelto mediante el método de integración numérica y regla de Simpson. Bien, la condición para esto es que la resistencia, la transferencia de calor se encuentre íntegramente en la fase gaseosa. No lo olviden. En este caso, cuando la resistencia, la transferencia de calor se encuentra íntegramente en la fase gaseosa, las líneas de unión entre la línea de operación y la curva de equilibrio es una línea vertical, ¿no? Es una línea vertical. ¿Está bien? Entonces, pero si existe resistencia en la fase líquida, es muy poco probable, ¿ya? En la mayoría de los casos es una línea vertical. Si existe, debo trazar esa línea oblicua para hallar el H. Ahí ya es este método tendría que modificar un poco, de hallar TL con esta ecuación. Tendría que modificar, porque ya no son líneas rectas, ya no sería para la misma temperatura la entalpía y la entalpía en la interfaz. Si esto tiene una inclinación, estaría por aquí. En ese caso debo hallar gráficamente, ahí debo trabajar con el gráfico. Pero en la mayoría de los casos, como en este problema, indican que la resistencia, la transferencia de calor se encuentra íntegramente en la fase gaseosa. Entonces son líneas verticales, es mucho más fácil. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien, esto requiere práctica. Ya tenemos, para nuestro primer examen, tenemos aproximadamente un mes, ¿no? Es el 12 de noviembre nuestro primer examen. Creo que es el 12 de noviembre. Me voy a fijar bien. Primer examen es el viernes 12 de noviembre. Exactamente, ¿no? Entonces, con esto ya tienen el método Simpson para resolver su examen. Ahora, ¿y cuándo van a emplear la integración gráfica? Dependiendo dónde, para qué. Si hacia una empresa, ustedes estén trabajando ya y deben diseñar una torre de enfriamiento, deben ser lo más exacto posible, porque ahí van a tener una computadora, todo, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, pero este es un examen, podían aplicar el método de Simpson, que es un método muy aproximado, ¿no es cierto?, para hallar la altura de la torre. ¿Está bien? Listo. El inciso B es el mismo que vimos al resolver este problema. Es el mismo. Vimos el inciso B, dijimos, ¿qué tengo? Aquí tengo la curva de equilibrio de la tabla A3 y tengo la línea de operación. Lo primero, estos son para hallar la temperatura de salida del aire húmedo por la cúspide de la torre. ¿Está bien? Entonces, para hallar la temperatura de salida del aire de la torre, necesariamente debo trabajar gráficamente. No tengo otra. Debo trabajar. Por eso recomiendo tener este gráfico a mano, la curva de equilibrio. La curva de esa línea azul, ustedes deben graficar la tabla A3, temperatura versus entalpía. Y la línea de operación varía para cada problema, pues, ¿no? Dependiendo de la velocidad máxima del aire seco,
velocidad máxima del agua, las entalpías, las temperaturas del agua, varía, ¿no es cierto? Esta línea roja. Esta línea roja no es constante. En cambio, la línea azul sí es constante en la curva de equilibrio. En cambio, la línea... Entonces, para cada caso, voy a graficar la línea roja, que es la línea de operación. ¿Está bien? La línea de operación. Voy a graficar. ¿Ya? Voy a graficar la línea de operación. ¿Está bien? Perfecto. En nuestro caso tenemos esta línea de operación. ¿No es cierto? Tengo aquí la entalpía 1 y la temperatura del agua, que es 20. Y aquí tengo la temperatura del agua a la entrada, 50, y su entalpía. ¿No es cierto? Lo tengo. La temperatura del aire, ¿no es cierto? Es 19. ¿No? Aquí está. Temperatura del aire, 18 más bien. Temperatura del aire a la entrada, 18. Entonces lo tengo aquí, 18, para la misma entalpía. El punto amarillo es la temperatura del aire. ¿Está bien? En cambio, el punto rojo es la temperatura del agua a la salida. Entonces tengo la temperatura del aire, tengo la temperatura del agua a la salida. Tengo la temperatura del agua a la entrada, 50. Y su entalpía. Aquí tengo cuánto, a ver, 14, 15, 16, 17, 18 es la temperatura del aire a la entrada. 19, 20 es la temperatura del agua a la salida. Esto es en la base. Aquí tengo 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 es la temperatura a la entrada del agua. Y esta es su entalpía. Entonces, esos dos puntos trazo la línea de operación. Además, debo ubicar el punto de temperatura del aire a la entrada de la torre, ese punto amarillo. Bien, aplicando el método de Mickley para la temperatura, para determinar la temperatura de salida del aire, tenemos esto. La salida del aire en la cúspide, porque aquí no se conoce la temperatura. Eso me pide. Calcúlese, me dice, la temperatura del aire a la salida, del aire caliente a la salida. ¿Cuál es la temperatura del aire? Tengo la temperatura del agua, que es 50, pero ¿cuál es la temperatura a la salida? No lo sé. Me pide el inciso B, la temperatura de salida del aire. Entonces, eso se halla mediante la gráfica de Mickley. ¿Está bien? Entonces, aquí tengo el método Mickley, ¿no es cierto? Bien, entonces, ya tengo estas dos líneas, la temperatura del aire también, ya están determinados, esto ya está determinado. Y para allá la temperatura de salida, estos puntos ya deben estar determinados, ya está determinado. Temperatura del aire, temperatura del agua a la salida, temperatura del agua a la entrada y las dos entalpías. Entalpía del aire a la entrada, entalpía del aire a la salida. Y eso tienen que estar determinados. Bien, si ya lo tengo eso, voy a empezar a graficar el método Mickley. ¿Está bien? Entonces, empezamos a graficar ahora. Ya. Empezamos entonces a graficar mediante el método Mickley. Bien, ¿qué tengo aquí? Tengo aquí la temperatura del aire. Entonces, trazo la primera línea horizontal, temperatura del aire, entalpía 1, ¿no? Una línea horizontal hasta la línea de operación. ¿Está bien? Hasta la línea, ese es el primer paso. Entonces, tengo la temperatura del aire, trazo una línea horizontal hasta la línea de operación. Línea horizontal, no tiene pendiente. Esto no tiene pendiente, es una línea horizontal. Recuerdo hace muchos años algún examen me pusieron pendiente esta línea, que va a la temperatura del aire a la temperatura del agua, ¿no? Y no sé de dónde sacaron que tenía pendiente esta. No, esta es
La temperatura del aire y la temperatura del agua se relacionan mediante una línea horizontal. Luego, como la resistencia a la transferencia de calor se encuentra solamente en la fase gaseosa, las líneas de unión son verticales. Esta es la línea de unión. Entonces, con esa línea vertical me voy hasta la curva de equilibrio. ¿Está bien? Y de la curva de equilibrio vuelvo al punto inicial. Logré trazar el primer triángulo, ¿no es cierto? Tengo el primer triángulo. ¿Está bien? Bien, entonces tengo el primero. Bien, de esta línea que viene de la curva de equilibrio, esta, y el punto inicial de esa línea, de esa recta oblicua, voy a tomar un cuarto del punto inicial. Divido entre 4 esta línea, a un cuarto tomo el siguiente punto. Ahora ya me dicen, tiene que ser exactamente un cuarto. No, eso es, lo miden a ojo nomás. Más o menos dividen entre 2 y la mitad, y luego se dividen entre 2, y es un cuarto. No tiene por qué ser con milimétrico, por así. Más o menos aproximado un cuarto del punto inicial de la temperatura del aire. Toman el siguiente punto sobre la línea que viene de la curva de equilibrio al punto inicial, que es la temperatura del aire. Y repiten el procedimiento. Me voy mediante una línea horizontal hasta la línea de operación. Como la resistencia a la transferencia de calor solo está en la fase gaseosa, ¿no es cierto? Trazo la línea de unión, que sería esta línea vertical, y vuelvo al punto inicial, aquí. Tengo esta línea entre la curva de equilibrio y el punto inicial. De esta línea azul divido entre 4 y tomo el siguiente punto, a un cuarto del punto azul. ¿Está bien? A un cuarto. Y repito el procedimiento. Otra vez de este punto trazo una línea horizontal y luego mediante una línea de unión me voy hasta la curva azul, que es la curva de equilibrio, y vuelvo al punto inicial, que es el punto verde, ¿no es cierto? El punto inicial. ¿Está bien? ¿No es cierto? Entonces vuelvo, retorno. ¿Está bien? Entonces, este es el método. Bien, tengo este punto y esta línea verde que vuelve al punto inicial. A un cuarto de este punto, de esa línea verde, entre este punto y el punto inicial, tomo el siguiente. Y el procedimiento se repite. ¿Está bien? Repito, trazo el triángulo y vuelvo. Otra vez tomo un cuarto de esa línea que viene de la curva al punto inicial, otro triángulo. ¿Hasta dónde? Esto concluye en la entalpía 2. Ese es el límite. ¿Hasta dónde voy a trazar esto? Hasta la entalpía 2. Esta es la entalpía. Ya, termina ahí. Aquí tengo la línea celeste y ya prácticamente, ¿no? Tengo esto. Aquí tengo la última línea de entalpía 2 y tengo este punto. Bien, estos puntos, el punto amarillo, azul, verde, café, celeste, rojo, estos representan puntos de la temperatura del aire en la torre. Si uno, mediante una curva, el punto azul, más bien amarillo, azul, verde, café, celeste, rojo, estos puntos son la temperatura del aire. Entonces, si yo tengo la entalpía del aire a la salida, trazo una línea, ¿no es cierto? Una línea horizontal hasta esta curva formada por estos puntos, ¿no es cierto? Que está por debajo de la curva de equilibrio, y luego en abscisas determino la temperatura del aire a la salida con la entalpía 2. No se olviden que la entalpía 2 es dato. Con esa entalpía 2 trazo una línea horizontal hasta esta curva formada por estos puntos,
que está por debajo de la curva de equilibrio, a partir de ese punto trazo una línea vertical. Y en abscissa tengo la temperatura de salida del aire por la cúspide de la torre. En nuestro caso es 26 grados centígrados. Esta sería la respuesta al inciso B. La temperatura de salida del aire por la cúspide de la torre es 26 grados centígrados. Estos puntos, amarillo, azul, verde, café, celeste, rojo, no pueden pasar la curva de equilibrio. Lo máximo que puede elevar estos puntos es hasta la curva de equilibrio. Cuando está en la curva de equilibrio, ¿qué quiere decir? Que el aire que sale por la cúspide está saturado de vapor de agua. Pero si estos puntos suben por encima de la curva de equilibrio, quiere decir que el agua se va de la torre por la parte superior en forma de lluvia. A eso se llama que la torre está inundada. O sea, el aire tiene tal velocidad que arrastra el agua, ya no en forma de vapor, sino en forma de lluvia por la parte superior. O sea, estoy perdiendo bastante agua, ¿no? Entonces dice que la torre está inundada. Entonces, este es un problema que debo evitar. Entonces verifico mediante estos puntos que efectivamente la torre está funcionando bien. Si se encuentra por debajo de la curva de equilibrio, la torre opera bien, ¿ya? Lo máximo que puede subir es hasta la curva de equilibrio. Si está por encima, este punto rojo, ¿no? Este último punto por encima, entonces quiere decir que la torre está inundada. Por la parte superior de la torre, el aire se lleva en forma de lluvia el agua, ¿cierto? Es esto. Bien, la temperatura de salida del aire caliente y húmedo de la torre de enfriamiento es 26 grados centígrados. Muy bien, hoy resolvimos este problema, ¿no es cierto? Mediante el método numérico de integración numérica mediante SINFO. Bien, entonces esto requiere práctica. Con esto prácticamente la parte de humidificación estaría ya concluido con la parte práctica, ¿no? Si tienen alguna pregunta, por favor. Bien, no habiendo preguntas, vamos a concluir aquí la clase. Cuídense, por favor, y tengan muy buenos días. Hasta pronto. Hasta luego, ingeniero, gracias. Gracias.